composiciones de Felgueres, nos dice Octavio Paz, no nos entran por los oídos, sino por los ojos y el tacto. Son cosas que podemos ver y tocar, pero son cosas de propiedades mentales y animadas no por un mecanismo, sino por una lógica. Hoy retomamos a Manuel Felgueres, figura emblemática de la generación de la ruptura. Para Manuel Felgueres, el arte es una construcción. Un espacio no para contemplar, sino para construir otros espacios en los que cada espectador construye el suyo. Miembro de la generación de la ruptura, al lado de Lilia Carrillo, Alberto Gironella, Vicente Rojo, José Luis Cuevas y Fernando García Ponce, Manuel Felgueres quiso distanciarse de la llamada escuela mexicana y hacer un arte moderno marcado por las llamadas vanguardias de las primeras décadas del siglo XX y hacer a un lado la pedagogía del arte público emprendido por el movimiento muralista. Felgueres fue el primer artista en explorar las posibilidades del uso de la computadora como dispositivo de trabajo con fines creativos. Manuel Felgueres, hace 60 años el arte abstracto era toda una provocación. Ahora lo vemos con otros ojos. ¿Tú lo sigues viendo igual? Mira, hace 60 años yo creo que ya existíamos, no yo, sino como un movimiento en México. En realidad, creo que toda la diáspora del arte abstracto se debió en gran parte a la Guerra Mundial, porque los pintores que en ese momento se encontraban en ese tipo de movimiento, pues que les agarra la guerra y salen corriendo, y unos se van a Nueva York y todo. Aquí en México tuvimos suerte, llegaron gentes muy valiosas de ese aspecto. En mi caso no fue porque así me tocó, casi digamos por casualidad, porque resulta que conocí Europa en 47 en un Jamboree Scout con Jorge Ibargüengoitia, es cierto. Platicábamos de eso. Y después del Jamboree, que es un campamento internacional cada 4 años, como la Olimpiada, pero en fin, del Grupo Scout. Esto fue cerca de París. Entonces, al terminar, pues vamos a una vueltecita a ver qué alcanzamos a ver de Europa. Pues lo primero fue entrar a Notre Dame. Bueno, yo digo que mi nacimiento al arte fue la entrada a Notre Dame. Fue cuando sentí una profunda emoción estética y supe lo que era con una sola cosa. Pero no bastó, seguimos moviéndonos. Entonces digo, bueno, fuimos a Roma. En Roma, pues entramos a la Capilla Sixtina. Entonces otra vez otro golpazo, ¿no? Entonces yo digo que si Notre Dame fue el nacimiento, la Capilla Sixtina fue mi bautizo. Claro. Después de ahí nos fuimos a Londres, estábamos en un barco llamado el Discovery, con que Scott descubrió el pueblo. Es una historia trágica pero el barco lo conservan en el Thames, y como éramos scouts, los scouts lo cuidaban y era nuestro alojamiento en Londres. Claro, ¿a dónde voy a dar? A la National Gallery, que veo una exposición de Turner que me volvió a emocionar profundamente. Entonces digo, ya, esa fue mi confirmación. Tu confirmación, claro. Después de Turner regreso al barco, me encuentro a Jorge Ibargüengoitia en la cubierta. Le dijo, espérame, ahorita vengo. Bajé corriendo al camarote, agarré un pedacito de cartón, la tapa de quién sabe qué, y un lápiz. Subí y me puse a dibujar el puente de Londres y una barcaza
siempre recordando, porque me recordaba las mismas imágenes que había yo visto en Turner. Y le dije a Jorge, mira, ya soy pintor. Él soltó la carcajada. Pero es espléndido. Pero luego en alguno de sus libros lo narra, o sea que tengo testigo, que dice, tuve el privilegio de ver nacer una verdadera vocación en que narra la historia. No, es espléndido. Entonces el arte debe provocar emociones. El arte, pues es es decir, pertenece al mundo del espíritu y es una comunicación entre el arte y la materia. Digo que que nosotros, el gremio de los pintores, somos vendedores de placer. Pero después de ese viaje, llegué aquí, que ya era yo pintor, según yo. Bueno, según le dije, era una broma. Fuiste figurativo. Pero dije, pero ahora tengo que aprender. Pues sí. Entonces, ¿qué hace lo que hace cualquier estudiante? Estudiar. ¿Dónde? En el mejor lugar de México. ¿Cuál es? La Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas. Había acabado la preparatoria, entonces entré. Me encontré, entre otras cosas, que en la Escuela de Artes Plásticas recibían con secundaria, perdón, y yo venía de preparatoria. Entonces, desde que entré, era el grandote de la clase, lo cual era muy molesto. Luego pasé 2 meses en que lo único que me pusieron a hacer era dibujar un jarrito. Y luego del jarrito me pusieron un caracol y dije, no, esto yo ya no lo hago. Me salgo de aquí porque si 2 meses para pintar un jarrito, de aquí a que llego, quién sabe cuántos miles de años se van a ir. Y como venía yo, pues con el entusiasmo de Europa, dije, me regreso a Europa. Entonces, como pude, me regresé a Europa. Y de ahí veía yo museos, veía exposiciones, te comunicas sobre todo con todos los latinoamericanos, en los cuales encuentras siempre muchos como tú que están ahí, porque en ese momento todavía era como la gran capital del arte y era como una manda, como ir a la Meca. Si estás tienes que ir a París. Bueno, entonces la formación que tuve en París y el contacto con las gentes me hizo que el arte que en ese momento estaba, vamos a decir, por decirlo feo, como moda, pero el arte abstracto era lo más natural. Los jóvenes era la vanguardia, y la vanguardia siempre tiene algo de reto, porque siempre se trata de hacer cosas que no se han hecho, y por lo tanto la sociedad dice, pues qué vaciladas son estas, me quieren tomar el pelo. Entonces hay una provocación de entrada. ¿No te causó conflicto eso? No me podía causar conflicto porque es al revés. Entre la provocación es uno de los medios o métodos para que te conozcan, para existir. Me salgo del tema para seguir en el tema. Un ejemplo rápido. Me acuerdo aquí en México, ya a principios de los 50, ¿no? Un encabezado de Últimas Noticias que dice, Siqueiros dice que el arte abstracto es basura. Entonces el reportero rápido, como usan, me habla por teléfono, ¿qué opinas de lo que dijo Siqueiros? Entonces le contesté, Siqueiros es un mediocre, otra vez a 8 columnas. Ni era mediocre, sino que ese pleito que armamos entre 2 generaciones, para todos nos era muy redituable, porque era un camino de llegar al público a través de los medios, porque nada les gusta más a los periodistas que cruzar navajas. Pero fue una época interesante. Se experimentaron con otros materiales y animaron la mesa de la cultura de otra manera.
vuelvo otra vez a la guerra, tío, aparte de que llegaron gentes como Palen, Matías Guerri, Leonora Carrington, es decir, son como 40 que llegaron a México, y cuando llegaron aquí era la tremenda escuela mexicana que no los dejaba ni que los vieran. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron amigos de los jóvenes que andábamos buscando los mismos que ellos. ¿Trataste tú a Leonora entonces? Sí, mucho. Y entonces se formó lo que ahora llaman ruptura, en esta unión de los que habían llegado y los que estábamos empezando, porque por la guerra no pudimos ir a Europa muchos años, era difícil salir, pero después de la guerra, pues todos, que Soriano se fue a Italia y Corsas, imagínate, todos iban a algún lugar de Europa, y eso internacionalizó el medio. Una de las frases bonitas de Octavio Paz, que no me la sé de memoria, pero decía, y estos jóvenes abrieron las ventanas del mundo a México. O sea, la internacionalización, vimos para todos lados, y antes estaba cerrado por el nacionalismo. Entonces, la esencia del arte es la libertad. La libertad. Y el arte viene del arte, entonces, para educarte en arte, tienes que ver, conocer el arte de veras y el arte universal. El arte abstracto ya es más aceptado en todas partes, ¿no? Y empieza, para los que conocen, pues empieza desde luego Carlos Mérida. Carlos Mérida. Que Carlos era guatemalteco, pero llegó muy, muy joven, y Günter Verso, y toda la generación de nosotros. A mí me sorprende mucho que empresarios mexicanos te hayan contratado para hacer obras muy grandes como lo del Cine Diana o el Bahía. Me di cuenta que con las exposiciones que empecé a hacer con la Galería Antonio Sousa en principios ahí en Génova, tenía muy buena selección de pintores. Describía a Tamayo, a Leonora Carrington, a Soriano, ahí empezó también Toledo, en fin, era una galería magnífica. Pero en las exposiciones, en la mía y en la de los otros, no pasábamos de 50 gentes en las inauguraciones. De las 50, como siempre daban vino, no cabían 50, la mitad estaban en la calle. Pero siempre era, no sabes qué éxito, había gente hasta en la calle. Real, pero era, entonces también son reflexiones que uno tratando de entrar fuerte en su profesión, pues uno sabe que como pintor o como artista de cualquier rama, el arte solo es comunicación y solo existe gracias al espectador. Es un trabajo de dos. Comunicación entre el que lo hace y el que lo recibe. Si no lo recibe nada, no es arte. Entonces el espectador es tan importante como el artista. El espectador traduce lo del lenguaje en la sociedad, y por supuesto no la sociedad en general, sino un grupo social que mantiene. En ese sentido, los que somos en México, yo también no existiría si hubiera nacido en Bangladesh, pues haría cosas muy diferentes. Todo esto es una respuesta en mi momento. Que la respuesta se dio en reto a lo que había, sí, pero eso también es normal. El ensayo fuerte sobre ruptura es de Octavio Paz, y es una explicación de que no puede existir arte sin ruptura. Es una constante. Es una constante, es una manera. Igual que me gustó Diego, me gusta Miguel Ángel, puede ser un lugar común. Cualquiera del pasado. Bueno, entonces, esa ruptura natural, aquí se acaba la revolución, se nos empieza a olvidar la revolución, empieza a salir la clase media, y empezamos ya con problemas de la industrialización. Que es un tema tuyo.
Entonces, que no tiene que ver con la máquinas, revolución. la industria. Somos otra generación. Son otra generación. Obviamente, todo el arte entra en ese movimiento de romper con el nacionalismo de la escuela mexicana y crear un nuevo arte. No todo el que pinta hace arte. La mayoría dice una bola de porquerías. Digo, no tiene que ver el arte. Es como una selección en la que hay muchos que fracasan porque pintan. Puede ser magnífico pintor y no hacer arte, porque el arte es creación. Y para hacer creación tiene que haber nuevo, es como inventar. Eres un inventor de formas que no tienen que ver con el pasado. Y sin embargo vienen del pasado. Entonces todo el mundo quiere ser moderno, pero no puede dejar de ver el pasado, porque es como una cadena ininterrumpida que tiene muchos siglos agregándose cada eslabones. Entonces tú ansías ser un eslabón, es decir, ir un poquito adelante, hacer más grande la cadena, pero claro que ves para atrás pero esa cosa de que no toda pintura es arte. Bueno, aquí ahorita pues estamos sufriendo una invasión. No puedo hablar mal de mis colegas, pero sí hay muchos pintores que no son artistas. Una bola de cosas. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué aportan? ¿Qué es? No aportan, se repiten, copian. Sí, y inventan cosas matemáticamente inventan mucho, pero plásticamente no ves la novedad del cambio. Me volví a acercar a la universidad en 67, otra vez a San Carlos, que querían un curso experimental de escultura. De ahí viene el movimiento estudiantil. En el movimiento estudiantil voy a dar aquí a un grupo que nos llamábamos Comité de Lucha de Artistas y Intelectuales. ¿Estabas ahí? Aquí. Bueno, sí. Nos reuníamos en filosofía. Como el más destacado de los revolucionarios que pretendíamos ser era Pepe Revueltas. Claro. Bueno, entonces yo era como el representante del mundo de la plástica, que vamos a hacer algo los domingos para que a ver los poetas que lean, etcétera, los músicos que toquen, para que venga la gente. ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues déjame ver. Todavía estaba una figura de Miguel Alemán, que era constructor de aquí, que ya esa vez no tenía cabeza, pero siempre la vandalizaban. Era como un objeto a agredir. Exacto. Normal. Pero estaba cubierto con unas grandes láminas acanaladas. Y entonces lo que inventábamos bueno, vamos a hacer un mural colectivo, todos los pintores, y a invitar a los más cercanos, a que inviten cuanto pintor quiera que vengan a pintar ahí. Los de arquitectura nos acercaron los andamios, puedes pintar lo que quieras, junto a quien quieras, a la altura que quieras, libertad total. Lánzate a llenar un pedazo de esa lámina. Estábamos felices. Llegamos a pintar como la tercera parte de la superficie y más bien lo de abajo, un poco a la mitad, porque era bastante alto. Era como de este alto la lámina. Y que venimos a pintar con todo, y de repente ya no pueden pasar porque ya el ejército tomó la universidad. Bueno, pues ni modo, ¿qué hacemos? De ahí, al no tener ya, no poder seguir, se nos ocurrió formar, porque iban a hacer las Olimpiadas
del mismo año. Y estaban haciendo la ruta de la amistad y tal cosa. Pero también Bellas Artes organizaba una gran exposición de arte mexicano que se iba a llamar Salón Solar, que se llamó. Y digamos nosotros los más rebeldes, pues dijimos, con el gobierno nada, con este gobierno represor nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer en vez de pertenecer con ellos, hacemos un salón independiente de ellos. Y se creó el salón independiente, más o menos íbamos a ser 50, y la única obligación era que ni de chiste fuera a tener un toque político. ¿Por qué? Porque teníamos muchos extranjeros en el grupo. Claro. Sacay, hasta Vicente, en fin, muchos que entonces no podíamos exponer, darle toque político, claro, porque les pasaba lo que a Alejandro. Entonces, con todo cuidado, pero formamos, apenas salieron los soldados del segundo salón, ya fue en el Museo Universitario, que estaba allá abajo en arquitectura, y el tercero, y luego ya no aguantamos, y digo, ya no, como siempre, surgen problemas y dijimos, no, ya acabamos el salón. Para colmo, de repente se vacía la cárcel en Zacatecas, el Cerezo. Eso, y me llama el gobernador, oye, pues ya tenían Pedro, Rafael, ¿por qué no lo rellenas tú? No con esas palabras. Sí, digo, pues claro, no tengo colección de nada. No, pues tú ves cómo lo haces, pero a ver qué haces para darle vida a ese lugar. Bueno, Meche, mi esposa, pues le entusiasmó también la idea. Trabajar. Y un poco ella fue la que me dio la idea, ¿por qué no lo hacemos de arte abstracto? Es de los pocos que hay en el mundo. Y lo mantenemos. Pues una idea genial, porque todos los pintores abstractos, que no eran tantos, todos eran muy amigos míos, porque habíamos trabajado en grupo. Y tanto ellos como muchos sudamericanos, en fin, por todos lados. Entonces ella, dije, bueno, vamos a pedirles prestado obra para poder abrir el museo. Y ella fue la que hizo todo el trabajo de conseguirlos, pero con la suerte de que alguien hizo una broma, y no sé por qué el pensamiento es colectivo, porque todo el mundo hacía lo mismo. Primero siempre contestaban, no, yo no presto nada. Dejaban pasar un segundo, yo regalo. Y conseguimos abrir ya el museo con la primera, como se dice, con la colección permanente del museo, con 30 pintores. Ahorita andamos ya como en cerca de 700. Los espacios son espléndidos. Es un museo hecho por los mismos pintores, de una misma generación, porque la abstracción mismo le da como el cierre. Ahí está la generación de la ruptura completa. No entra un figurativo. El arte abstracto y lo que significamos se está acabando, porque tiene que acabarse, porque históricamente así es, y tiene que salir otro tipo de arte. Pero hay un museo que si nosotros conservamos este museo como está 100 años, va a ser una joya, si dura 200 más, porque es todo lo que México hizo como vanguardia después del año 50.